Las guerras no se ganan, todos perdemos. No hay nadie gana en una guerra, ¿sí? En Israel ayer hubieron 4 muertos. Nadie gana. No hay ningún tipo de resultado, aunque sea súper positivo, que logre justificar el hecho de que gente esté muriendo en algún lugar en el mundo. Esto es Ben Ayugot, un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos después de una nueva sirena, ¿no? Así es. Hace minutos teníamos una sirena. Y bueno, tras el inicio de esta operación conjunta entre Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán, el mundo se pregunta si estamos ante el nacimiento de un nuevo Medio Oriente o ante una escalada sin retorno. Y en el día de hoy, para leer lo que sucede detrás de los titulares, como siempre hacemos, nos acompaña alguien muy especial. Él es Ariel Goldhewich. Ariel combina dos mundos fundamentales para entender este momento. Por un lado, es el director ejecutivo del Departamento de Educación No Formal de la Organización Sionista Mundial, pero también aporta la visión desde el terreno como ex miembro de la unidad de Elite Dubdeban del Ejército de Israel. Ariel, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias a vos. Y para empezar a preguntarte, a ver, ¿cómo lo ves vos? A ver, muchos hablado, estamos entrando ya en la tercera semana, terminando la tercera semana de esta guerra. ¿Cuáles son los objetivos de Israel en esta guerra y cuáles son los objetivos de Estados Unidos? ¿Cómo lo ves vos? Efectivamente, hoy estamos cumpliendo el día 20. 20 días hemos estado en esta impresionante actividad militar, esta operación. Algunos lo llaman guerra, otros lo llaman operación, pero creo que eso tiene más que ver con temas presupuestarios gubernamentales. Los objetivos son bastante claros, ¿sí? Hace falta dejar de vivir bajo una amenaza constante. Tenemos, sí, en grande desde hace ya 47 años, desde que el régimen iraní tomó el poder y decidió que querían dedicar todo su presupuesto y sus esfuerzos a la destrucción de otro país. Pero principalmente en los últimos 20 años hemos visto una subida muy significativa de eso, y principalmente en los últimos 5 años, y bueno, lo vimos también el 7 de octubre. Lo que me refiero es que, como ustedes seguro sabrán, Irán, como una especie de pulpo, tiene 7 ejércitos extraterritoriales que su único objetivo es destruir Israel. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que eso no pueda seguir existiendo. Además, vimos que la última operación en Irán, que fue específicamente con el objetivo de tratar de destruir el sistema nuclear, no fue tan exitoso como pensábamos, y vimos que rápidamente Irán volvió a seguir adelante con sus aspiraciones nucleares, y ellos siguen teniendo el material de uranio enriquecido dentro de su territorio nacional, y siguen teniendo estos misiles intercontinentales balísticos como los que hemos estado viviendo recién hace unos minutos, como dijimos, y hace falta asegurarnos de que eso ya no pueda existir más. No podemos seguir esperando, ¿sí? Ya llevamos 20 años y 4 presidentes americanos, desde Clinton, Obama, Biden y ahora Trump ya la segunda vez, en la que hemos estado intentando por medio de las buenas, ¿sí? Por la diplomacia, por medio de sanciones, por medio de acuerdos, todo lo lindo que podríamos hacer para tratar de asegurarnos de que Irán decida comenzar a ser parte de la comunidad internacional y dejar de ser el matón del barrio. Lamentablemente eso no se da, y eso nos permite en esta oportunidad asegurarnos de que nuestros hijos puedan vivir en un futuro seguro, pero no solo nosotros. Fíjense que es todo el Medio Oriente, o sea, Irán está atacando a 14 países diferentes, y si pudiera estaría atacando también directamente a Estados Unidos y a Europa. Se trata de un régimen al que el mundo no puede permitir que exista. Eso de que hay ahora países o gobiernos o incluso políticos dentro de los Estados Unidos que están en contra de la guerra o tratando de apoyar a los ayatollah, a mí me parece impresionante. Pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de ese tema, pero te quiero preguntar por esto que vos comentabas recién, porque pues es algo muy interesante. Vimos que en junio no pudimos cumplir con todo el objetivo. Y ahí quiero entender si no fue un error en algún punto
primero, si no fue un error haber terminado la guerra como se terminó, que pareciera ser que, esta es mi impresión, te pregunto también cuál es la tuya, medio que Trump impuso, bueno, ganamos, destruimos todo, se terminó. Y después, si no fue un error, no salir a decir inmediatamente que no se había cumplido el objetivo, porque yo veo que hubo mucha, particularmente de Estados Unidos, pero también de Israel, que se habló de victoria para las generaciones, etcétera, etcétera, que hoy es como que siembra esa duda de, bueno, y entonces, ¿para qué salimos a esta guerra si ya habíamos destruido todo? ¿No fue un error capaz el discurso tan exitista o tan victorioso después de la última guerra? ¿Cómo lo ves vos? En retrospectiva, sin duda tienes razón. Sin embargo, no, yo no lo llamaría un error. Te explico a qué me refiero. El presidente Trump salió diciendo que fue una victoria absoluta, ¿sí? ¿Tú estás seguro que sería inteligente que Bibi salga diciendo algo diferente o que nuestro gobierno diga cosas diferentes? ¿Quisiéramos antagonizar al gobierno americano? Imagínate si hubiéramos hecho eso. Imagínate si lo hubiéramos dicho al mundo, mira, todavía no fue tan exitoso como dice el presidente, vamos a tener que volver. Si hubiéramos hecho eso, no creo que Trump estaría junto con nosotros en esta ocasión. Así que en retrospectiva yo no lo llamaría un error. Es verdad que tienes razón, que quizás se dijeron cosas que no eran verdad. Si eso fue un error o no, tendremos que ver en el futuro, pero piénsalo. ¿Quién se hubiera imaginado que nosotros nos volaríamos al Ayatollah? ¿Quién se hubiera imaginado que 40 personas morirían esa misma noche? ¿Quién se hubiera imaginado que también el segundo y el tercero que tomen sus posiciones también sean caídos? ¿Quién se hubiera imaginado que pilotos israelíes, incluso pilotos femeninas, estarían volando en el Medio Oriente sin miedo, con el apoyo de inteligencia de países árabes que ni siquiera eran parte de los acuerdos de Abraham? ¿Quién se hubiera imaginado antes del 7 de octubre que pilotos israelíes estarían colaborando, hablando por la radio con pilotos árabes atacando a Irán? Es una cuestión impresionante. Así que si todo lo que tuvimos que hacer en los últimos años es lo que nos ha guiado hasta ese momento, no sé si lo llamaría un error. Es interesante tu postura y ya vamos a hablar en breve sobre este nuevo Medio Oriente que quizás podría surgir una vez que el régimen de los ayatolás haya caído, pero creo que ahí está el punto central y vos lo mencionabas al principio, degradar a el régimen de los ayatolás, o vemos esta estrategia de las eliminaciones de tanto Larijani hace 2 días, el ayatolá Ali Khamenei en el primer día de la operación. Ahora, la pregunta es, sabemos que Israel tiene como objetivo, no sé si lo va a declarar porque es muy difícil de cumplirlo, pero sí uno de los objetivos sería que el régimen de los ayatolás no esté más gobernando en Irán. Ahora bien, nosotros sabemos, y así lo dice tanto Trump como Netanyahu, que eso se lograría solo con el pueblo iraní levantándose, y hasta el momento no lo hemos visto. ¿Crees que hay alguna alternativa? ¿Crees que es necesario enviar tropas por parte de Estados Unidos para lograr ese objetivo? ¿Cuáles son las alternativas desde tu visión? Yo creo que la única manera real de cambiar un régimen es de adentro. Nosotros hemos visto en incontables ocasiones, como por ejemplo últimamente en la primavera árabe, en Tunisia, en Algeria, en Siria, en Egipto, que la población es capaz de derrocar el gobierno y cambiarlo. Incluso en Irán, sí, en el 79, lo hicieron. Así que perfectamente el pueblo iraní tiene el pasado y la habilidad de poder cambiar a su régimen. Pero fuerzas externas, ya sea el ejército americano o otros ejércitos, no conozco una oportunidad en la que hayan podido cambiar un régimen de manera exitosa. Los Estados Unidos no lo lograron en Irak, no lo lograron en Afganistán, Rusia tampoco lo logró en Afganistán, Estados Unidos no lo logró en Vietnam Norte, ni tampoco en Corea del Norte. No creo que nosotros, ni la fuerza militar de Estados Unidos, sí, que les recuerdo que si uniéramos a todos los ejércitos del planeta juntos, Estados Unidos todavía es más grande que todos los ejércitos juntos, solo ellos. Y no es por poco, es por mucho. Incluso los Estados Unidos, que es el ejército más grande del mundo, el policía del planeta, los únicos que de verdad dictan los mares, incluso los Estados Unidos no podrían cambiar el régimen, no lo pudieron hacer en Afganistán y no lo pudieron hacer en Irak, y no creo que lo puedan hacer en Irán ellos solos. Pero el pueblo iraní sí.
y obviamente con el apoyo de los Estados Unidos y también con lo que los puede apoyar Israel o Arabia Saudita o Qatar o los Emiratos Árabes o Bahrein o todos los demás países que les encantaría ver al régimen iraní caer. Para eso, y por supuesto que sí creo que es uno de los objetivos de la guerra, a pesar de que no se menciona como tal, porque pues como ustedes saben, las ideologías no se matan. Es decir, nosotros podemos tratar de luchar y debilitar a la ideología radicalista, fundamentalista y yihadista del régimen islámico, pero no podemos acabar con la ideología. ¿Sí? No podemos acabar con cualquier persona que piensa de esa manera. Y no son pocos, ¿sí? Estamos hablando de un gobierno que, porque su objetivo principal es mantenerse, ellos han invertido enormes cantidades de dinero en crear lealtad de personas como el Basij, ¿sí? Que hablan de 2 millones de personas, que por supuesto que no tenemos ninguna intención en ir a matar a esos 2 millones de personas, pero tampoco tenemos el tiempo ni la habilidad de poder educarlos para que ellos aprendan valores occidentales de la ética y la moral como nosotros lo vemos. Así que lo único que podemos hacer es debilitar lo suficientes y motivar suficientes a la población. Nosotros por ahora estamos logrando debilitar bastante, porque les recuerdo que en los regímenes de dictadura, sí, a diferencia de las democracias, pues en las democracias, cuando cambia un ministro de la salud o el ministro de finanzas o el ministro de obras públicas y transportes, no cambia tanto. ¿Sí? Si de repente desaparece un ministro, la organización sigue funcionando, porque la organización es independiente a los ministros que se cambian todo el tiempo. Pero en el régimen de dictadura, que los ministros son ministros vitalicios, que ellos imponen todo, cuando sacas a una cabeza, es muy significativo en la destrucción que se genera a nivel burocrático interno. Y nosotros hemos estado destruyendo a todas las cabezas en todas estas diferentes organizaciones, lo cual lo debilita mucho y pone a personal que no tiene experiencia y por lo general tampoco estaba enterado, porque pues ningún líder en las organizaciones de dictadura quiere que su segundo o su tercero puedan amenazar a su autoridad. Así que ellos por lo general no comparten información de un nivel a otro. Así que de repente tienes ahora el segundo lugar o el tercer lugar que no tenían idea qué es lo que estaba pasando antes de la guerra. Así que sí hay un desorden muy grande a nivel burocrático interno en todo el sistema de la defensa iraní. Y nosotros tenemos la esperanza que eso sea suficiente para que el pueblo se pueda levantar. Pero tienes razón, no lo hemos visto todavía. Pero no lo hemos visto todavía porque siguen cayendo misiles del cielo y porque la población de Teherán se les ha dicho, espérense, quédense en sus casas, todavía no salgan. Así que yo diría de que quiero imaginarme de que el presidente Trump con todo su equipo de asesores alrededor tienen planeado de un momento en específico en el que van a hacer algún movimiento grande, significativo, quizás la destrucción de un símbolo nacional muy grande o una plaza o un edificio o algo que sea muy significativo para el régimen y usar ese símbolo para decir, ok, señores, ya no vamos a tirar más misiles, pedimos a toda la población que salga a las calles y con el gobierno y nosotros podríamos controlar el cielo desde arriba y tratar de apoyarlos solo en caso de que sea necesario. Quiero ser optimista en el aspecto de que quisiera que eso se pueda dar. No creo que sea ingenuo, por lo menos no hoy. Si yo hubiera estado diciendo estas palabras hace un año, realmente diría que estoy loco. Pero después del año que hemos vivido y principalmente después de los últimos 20 días que hemos estado viviendo, ya no creo que es tan ingenuo. Creo que es algo real y legítimo. Y honestamente, tengo la gran esperanza que podamos apoyar al pueblo iraní a salir de la tiranía a la luz de la libertad. Me parece muy interesante esto que marcás, Ariel, porque explica un poco cuál es la estrategia de Israel en todo esto, que creo que es algo importante para analizar, o sea, y también de Estados Unidos, entre paréntesis. Pero ahí te quiero preguntar lo siguiente. Irán es un país que tiene muchas naciones en el medio de esta nación, ¿no? Están los árabes, los azeris, los kurdos, los boros. Tiene todo un lío de naciones, digamos, que viven allí dentro. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos garantiza, si es que algo nos puede garantizar, que esto no termine en una especie de caos social interno, donde implosiona, digamos, el régimen y lo que surge es una pelea interna, territorial, donde
lo único que vamos a ver en Irán es caos. A menos que, también otra opción, que me digas, no, mirá, eso ya no es algo que a nosotros nos tiene por qué interesar. No sé cómo lo analizás. No, claro que sí nos interesa y por supuesto que es posible, es viable lo que dices, pero yo no hablo, me preguntas qué nos garantiza. Yo no hablo de garantías de nada. En todo caso, lo que sí te puedo decir de garantía es que lo que había no era bueno. ¿Sí? Y tú me hablas de cuál es la probabilidad de que haya un caos a nivel nacional en Irán. ¿Acaso no había un caos un mes atrás cuando mataron a 30,000 personas? ¿Eso no es considerado un caos? ¿Qué peor podría ser? Es más, yo tengo la esperanza quizás que los kurdos felizmente tengan la posibilidad de poder tener un Kurdistán como ellos tanto se merecen. La autodeterminación de los pueblos es real y yo sí quisiera ver que Kurdistán tenga la posibilidad, tal vez ahora, yo me imagino que Turquía es el que más está con miedo de eso, pero que tengan en algunos territorios, en Irán, en Irak, en Siria y en Turquía, la posibilidad de poder tener un país independiente. Y sí, los árabes en Irán sufren de discriminación, ojalá ellos también puedan tener su zona. Les recuerdo que las fronteras en el Medio Oriente, al igual como las fronteras en África, fueron creados por los europeos, no fueron creados por las zonas en las que las tribus vivían. Quizás llegó el momento en que sí podamos ofrecerles a cada una de sus naciones la posibilidad de poder vivir en paz y seguridad. ¿Cuál es? Es posible que no funcione, tienes razón, pero es posible que sí. ¿No vale la pena intentarlo? ¿Era tan bueno lo que había hasta ahora? Sin duda que no lo era, y tenemos el ejemplo más claro, que es un régimen de 47 años que oprimía a su población, particularmente no solo en esta idea de destruir Israel, sino en la idea occidental que conocemos nosotros de derechos civiles. Las mujeres no tienen acceso a un montón de derechos que sí conocemos en el mundo occidental liberal, y en ese sentido quería preguntarte por lo que vos mencionabas anteriormente, que era esta cooperación que de repente estamos viendo en la práctica de facto entre Israel y otros países árabes de la región que de repente colaboran con Israel en los ataques a Irán. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que es parte de los acuerdos de Abraham, pero muchos países del Golfo hemos visto que han sido atacados por Irán. Dos preguntas con eso. La primera es, ¿cómo vos ves esta estrategia de Irán de atacar a países del Golfo? Si lo interpretás como una estrategia de manotazo de ahogado, intentando escalar. La primera, y si crees que esta estrategia es efectiva dentro de la lógica de Irán para presionar a Trump haciendo subir el precio del petróleo y que esto obliga a Trump a terminar esta guerra. Ok, tocaste tres temas muy interesantes que quiero tocar a cada uno de los tres por separado. Primero, con respecto a Israel involucrado en una guerra en conjunto con otros países árabes en contra de Irán. Es claro que es porque nosotros hemos sido los que sufrimos de las amenazas de Irán y también hemos sufrido de las consecuencias de todo el apoyo que Irán le ha dado a Hezbollah o al Hamas o a los hutíes o a todas las demás organizaciones que ellos apoyan. Así que yo diría que nadie tiene más derecho, entre comillas, de esta guerra que nosotros. Pero incluso si no fuera así, escucha lo que digo, incluso si nosotros no fuéramos los que estuviéramos en la mira de Irán, imaginemos que fuéramos otro país X, como Grecia, por ejemplo, o Suiza, no importa. Si nosotros deberíamos igual involucrarnos en esta lucha para derrocar al gobierno de tiranía de Irán y darle la libertad a la población nacional, yo diría que sí. Y el motivo por el que digo que sí no es porque sea un enfermo de guerra o porque me encanta ver a gente morir. Obviamente que no. Digo que sí porque creo fuertemente en la filosofía de que el que tiene la habilidad de poder apoyar tiene la obligación de hacerlo. Quiero repetir eso. El que tiene la habilidad de poder apoyar tiene la obligación de hacerlo. ¿A qué me refiero? Si tú vas caminando por un parque y hay un lago y tú sabes nadar, ¿sí? Si tienes en tu infancia tienes medallas de 100 metros libre, sabes nadar, y tú ves a un niño ahogándose en el lago, ¿qué deberías hacer? Tienes la opción de ignorarlo, tienes la opción de tal vez pedir ayuda, o tienes la opción, ojalá sin pensarlo dos veces, de lanzarte al agua y salvar a ese niño, porque puedes, aunque no lo conozcas, pero porque puedes. Nosotros
tenemos la habilidad de apoyar al pueblo iraní que está sufriendo, como tú mencionas a las mujeres iraníes, que no quiero ni imaginarme lo que significa crecer en un mundo como Teherán para una mujer hoy. Tenemos la habilidad de apoyarlas. Eso, en mi opinión, significa que tenemos la obligación de hacerlo, no el deber, la obligación. Y si lo hemos estado viendo junto con los países árabes, mejor aún. Eso es uno de los temas. El segundo punto que mencionas con respecto a cuál es la lógica de Irán de dispararle a todos los países, claro que sí. No están pensando ahora en el futuro, no están pensando en las repercusiones a largo plazo. Están pensando en qué es lo único que pueden hacer para mantenerse vivos. Y lo único que pueden hacer para mantenerse vivos es tratar de destruir lo más que puedan. Principalmente, ellos quieren acabar con esto lo antes posible. Y ellos piensan que para acabar con esto lo antes posible necesitan generar presión al presidente Trump de dos diferentes direcciones. Una, de todos los países árabes. Ellos creen que si le disparan a Bahrein o a Qatar o a los Emiratos Árabes Unidos, ellos, los príncipes de esas zonas, van a ir a llorarle a Trump y le van a decir, por favor, Trump, deje de atacar a Irán para que me dejen de atacarme a mí. Eso es uno. El segundo, obviamente, es con la esperanza de que suba el precio de petróleo a un nivel que sea inaceptable para la población americana y que sea la misma población americana la que presiona al presidente Trump. Lo que se les olvida a los iraníes es que Trump no está buscando reelección. A él ya no le importa eso. Él lo que importa es el premio Nobel. Él lo que importa es crear su historia legendaria. Él quiere ser Churchill. Él quiere que escriban libros sobre él en su futuro. A él no le importa ahora si la población va a estar contenta y si... Es más, te aseguro que el yerno de Trump invirtió billones de dólares en el precio del petróleo antes de que comenzara la guerra. Y cuando suba a 150 va a vender. Ellos saben lo que están haciendo. No seamos ingenuos. O sea, por supuesto que hay muchas personas ahora en el mundo que están invirtiendo en el precio del petróleo porque saben que va a subir. Muy bien, va a subir. Todo bien. Mucha gente se va a quejar. Y cuando termine la guerra va a volver a bajar. Al igual como hubo la vez pasada, al igual como fueron las primeras dos guerras del Golfo. Es más, yo creo que si vemos un mapa ahora del S&P 500 o del mercado en Estados Unidos, todas las grandes subidas y bajadas se pueden marcar con guerras porque siempre durante guerra hay bajada y directamente después de la guerra hay una subida y por lo general es más alta de la donde estaba anteriormente. Así que lo único que hace falta ahora es un poco de paciencia. Y si estamos viendo la manera en que se comporta el régimen iraní, creo que eso es una muestra de que efectivamente ellos lo único que están tratando de hacer es sobrevivir. Porque cada día que pasa es un golpe más fuerte y más se debilitan y más se acerca a la posibilidad de que la población pueda levantarse en contra de ellos. Ahora, ahí se generan dos problemas, me parece. Uno es que vemos que al final el que se termina beneficiando de toda esta política es Putin, Rusia, otro país que, oprime a sus ciudadanos, tiene bombas nucleares. Es un régimen al que no se le puede confiar, o Occidente por lo menos no confía. Y el otro problema es que, más allá de lo que quiera Trump, yo entiendo que los países árabes son... O sea, en los países árabes, lo voy a decir de esta forma, entiendo que en los países árabes sí está funcionando esta estrategia de Irán, porque ellos no se están ni uniendo a los ataques. Es verdad que condenan, hoy escuchábamos a Arabia Saudita condenando, diciendo puede tener sus consecuencias, pero al final del día no se unen a los ataques, exigen diplomacia para abrir Hormuz y lo único que quieren es no desestabilizarse. Entonces, como que veo estos dos problemas en esa historia que me marcan, por un lado, como una especie de contradicción con el tema de lo de Putin y la amenaza que él es para Europa, y por otro lado, que Trump al final del día tampoco decide él, aun si él quisiera, no decide él, creo yo, por el tema de los países del Golfo, que todavía no consiguió que se metieran de lleno en esto, ¿no? ¿O cómo lo ves vos? Tampoco la OTAN. Yo no me sumo a eso para decir que la OTAN tampoco se mueve junto a Estados Unidos para abrir el estrecho de Hormuz. ¿Cómo lo ves? Ok, entonces respondo con respecto a estas dos cosas. Primero que nada, yo no concuerdo que el beneficiado de esto sea Rusia, para nada. Puede ser que Rusia haya recibido un beneficio aquí y allá con el objetivo de tratar de traer a una Rusia mucho más débil a la mesa de negociación con Ucrania. ¿A qué me refiero? Les recuerdo que los últimos años, desde que Obama firmó ese acuerdo ridículo con el régimen iraní,
que estaban bajo sanciones, los únicos dos países que no cumplen con las sanciones americanas y que seguían comprando el petróleo a Irán eran China y Rusia. Ahora, el tema interesante de esto es que ellos no le pagaban a Irán el costo real del petróleo, porque pues Irán estaba en sanciones. Entonces, China le compraba el petróleo a 20% de lo que cuesta. O sea, recibía un 80% de descuento. Y Rusia algo similar a eso. Ellos dos ahora van a tener un serio problema, porque no van a tener de dónde comprar el petróleo barato y van a tener que pagar el precio del mercado, como todos los demás países, y eso va a destruir en muchos aspectos la industria dentro de China. Rusia pues no tiene industria, así que no es que tanto le va a afectar, pero sí le va a afectar mucho todo el tema de los drones que ha estado utilizando en la guerra de Ucrania, que también venían de Irán. Yo creo que esta guerra no es una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irak. Esto es parte de cómo se están moviendo las fichas en el tablero entre Estados Unidos y China. Porque esto es, al final de cuentas, es lo que está ocurriendo. Y no es casualidad que Estados Unidos se esperó a poder cambiar a Maduro en Venezuela y abrir ese canal de tránsito para el petróleo desde Venezuela antes de hacer esto en los estrechos de Hormuz. Eso es el primer punto. El segundo punto con respecto a la OTAN. La verdad, deja mucho que desear la manera en que se comportan algunos de los países de la OTAN. Yo creo que están cometiendo errores internos, que por cierto también es la misma respuesta de por qué no vemos que se meten más países del Medio Oriente a la guerra. Es porque la mayoría de los líderes en la OTAN todavía están pensando en cómo hacer para sobrevivir ellos a nivel político interno. Y es tan de moda estar en contra de Estados Unidos y Israel que tienes a un presidente Sánchez en España aliándose con los ayatollah. O sea, él se supone zurdo progresista aliándose con los que asesinan a mujeres por sacarse la burka. Es algo que es un poco incomprensible. Y por supuesto que sí, la OTAN sí debería, según el artículo 3, de entrar a la guerra porque Turquía fue atacada. Pero bueno, ni Turquía respondió, ni tampoco se han respondido todos los demás, y ellos no se están metiendo. Yo creo que están cometiendo un error, se están aislando del presidente Trump. El presidente Trump va a salir de esta guerra mucho más fuerte y va a estar con muchas ganas de vengarse de todos aquellos que le hicieron la vida imposible en este momento. Si fueran más inteligentes a largo plazo para el beneficio de sus países, sí, por ejemplo, les recuerdo que antes de todo esto tenemos un año entero de una guerra de tarifas sobre los impuestos de importación y exportación de productos de Estados Unidos con todo el mundo. Todos estos países que cuando Estados Unidos llamó a que vinieran a apoyarlos, decidieron no hacerlo, van a pagar un precio caro, sus poblaciones. Los líderes probablemente van a ser reelectos nuevamente porque es tan popular ser antisemita en sus países. Entonces ellos deciden que prefieren sacrificar el beneficio nacional para su beneficio personal. Eso es algo que ocurre lamentablemente en muchos países del mundo. Te quiero hacer una pregunta con uno de los temas principales que volvemos siempre sobre este tema porque es trascendental, que es el uranio enriquecido, que es el material que se necesita para desarrollar una bomba. En este sentido, Trump había utilizado la palabra obliterated, totalmente eliminado. Sabemos que, según distintos informes, todavía hay uranio enriquecido en posesión de Irán, del régimen de los ayatolás. ¿Crees que se puede terminar la guerra sin resolver este tema del uranio enriquecido? ¿Cómo ves esta situación? Y perdón, y te quiero sumar algo también, que es cómo se podría hacer para sacarlo, con tu experiencia que vos tenés militar. ¿Cómo se podría hacer en definitiva para sacar eso? Primero que nada, quiero imaginarme de que hay algún tipo de organización de inteligencia mundial que sabe dónde está. Pero la verdad es que no creo que ni siquiera sepan dónde está. Me imagino que incluso dentro de Irán, las muy pocas personas que sabían dónde lo habían escondido, puede ser que ya estén muertas. Puede ser que nunca sepamos dónde esté ese material enriquecido. Primer punto. Segundo, si supiéramos dónde está, destruirlo desde el aire sería un serio problema. ¿Sí? Estamos hablando de una catástrofe del estilo de Chernobyl. Es algo que obviamente no podríamos permitir. Por eso digo, espero que sepamos dónde está, porque si sabemos dónde está, entonces podemos
asegurarnos de no disparar a esas zonas. Lamentablemente no estoy seguro que lo sepamos. Pero si imaginámonos de que sí sabemos dónde está y logremos cambiar el régimen en Irán, entonces, por supuesto, de manera ordenada y con toda la seguridad del mundo, podemos utilizar los servicios de las Naciones Unidas para poder entrar y sacar ese material y poder transportarlo a algún país, ¿sí? Por ejemplo, Turquía tienen ahí también al lado de Irán a Pakistán y Afganistán y India, donde podrían hacer uso de este material para beneficios de la población general. Si no cambia el régimen y si se logra saber dónde está, entonces entra la tercera opción, que sería quizás una operación especial. ¿Qué significa llevar, como dicen los americanos, boots on the ground, llevar botas, llevar soldados, ya sea americanos o israelíes, o irrelevante el idioma o la nacionalidad que sean, porque estamos hablando de soldados que tienen un nivel de preparación relativamente similar, llevarlos, me imagino que sería tipo helicópteros o paracaidistas que lleguen a una zona, tendrían que ocuparse de aislar la zona y luego comenzar a encontrar una manera de, yo no diría destruirlo porque es muy difícil destruirlo, sería tratar de enterrarlo o a generar una especie de explosión alrededor sin que sea el material afectado. No veo mucho la capacidad de que una misión de fuerzas especiales puedan sacar ese material de Irán, porque estamos hablando de toneladas de material que tendría que ser llevado en camiones, ¿sí? No estamos hablando de algo que podría levantar en el aire con facilidad, tendría que ser transportado, es muy difícil acercarse a ese material, no se puede tocar, tienes que llevar vestimenta especial, es más complicado de lo que parece, no es ir a secuestrar a una persona. ¿Sí? Si fuera una persona o un objeto simple, por supuesto que hay unidades que sabemos hacer ese tipo de cosas, pero esto no es lo mismo y por eso es que es un tema tan complicado. Ariel, a modo de cierre y ya también agradeciéndote por todos estos minutos que nos diste ya contigo. Yo escucho mucha gente que dice estamos ganando la guerra, estamos ganando la guerra. Creo que militarmente no hay una posibilidad de ni siquiera comparar, ¿no?, a Israel y Estados Unidos con Irán. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué significa, no estamos ganando, sino qué significa ganar la guerra? ¿Cómo definirías vos que Israel podría ganar esta guerra? ¿Sería simplemente eliminando la amenaza puntual de ahora, circunstancial? ¿Sería con el IMEC, con acuerdos con Arabia Saudita, con un nuevo Medio Oriente? ¿Qué significa ganar esta guerra y a dónde pensás que esto nos puede llevar? Ok, las guerras no se ganan, todos perdemos. No hay una ganada, nadie gana en una guerra, ¿sí? En Israel ayer hubieron 4 muertos, nadie gana. No hay ningún tipo de resultado, aunque sea súper positivo, que logre justificar el hecho de que gente esté muriendo en algún lugar en el mundo. Así que yo no creo que las guerras no se juegan en la cancha de fútbol, guerras no se ganan. La pregunta en todo caso sería, ¿qué tiene que pasar para que podamos dejar las guerras atrás y comenzar a dedicarnos al bienestar de la población nacional, a poder dedicarnos a que nuestros hijos puedan vivir en un lugar sin que tengan que tener miedo de sirenas o de una invasión de miles de terroristas, asesinos con ganas de explotar o de apuñalar o de violar? Y también que sus poblaciones puedan vivir en paz y seguridad. Tanto en Líbano, ¿sí?, que la situación de Líbano es terrible, ¿sí? Irán literalmente ha destruido a Líbano. Obviamente la situación en Gaza, que está destruido, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de Yemen, que está destruido, Siria, que está destruido. O sea, Irán literalmente destruyó a muchos países en su camino. Así que yo creo que para ellos la victoria, entre comillas, sería la posibilidad de poder comenzar a planear un futuro en el que no esté basado en odio y violencia, sino un futuro en el que podamos pensar en que nuestros hijos puedan estudiar ciencias o medicina o que quieran soñar a llegar a ser astronautas y que no tengan que ser enrolados a organizaciones terroristas desde que son niños, tanto para Irán como para todos los países del Medio Oriente y obviamente para los palestinos en Gaza. Así que
¿Qué tiene que pasar? Quiero ser optimista. Hemos intentado todo. O sea, desde la creación de Israel hemos intentado por las buenas, hemos intentado por las malas, hemos intentado por acuerdos, hemos intentado conquistando terrenos, hemos intentado devolviendo terrenos, hemos intentado moviendo la frontera, hemos intentado de todo y nada ha funcionado. Y el motivo principal por el que nada ha funcionado es porque tenían ellos a un régimen, sí, el régimen iraní, que en lugar de dedicarse a su propio país, se dedicaban un 80% de su presupuesto nacional y tenían un presupuesto infinito, ¿sí? Porque están literalmente flotando sobre un mar de petróleo y ellos usaban todos sus petrodólares para este objetivo principal, para inculcar odio en 7 países diferentes. No para que, oigan, alguno de nuestros oyentes tienen un producto hecho en Irán en su casa? ¿Tendrán alguna tecnología creada en Irán? ¿Sí? Irán sabe hacer cosas como drones y saben crear odio. Eso es el producto más principal que tienen. Te iba a Pero decir, no el ejército son, venezolano tiene. Bueno, por eso, tienen mucho odio y muchas armas, pero no tienen avances en premios Nobel, no tienen grandes habilidades económicas, ciencias, matemáticas, física, química, biología, no tienen startups, no tienen industria o empresas, no tienen trabajo para su población más que en la misma cultura de odio. Cuando eso cambie, cuando Irán tenga un régimen que lo que le importa es el bienestar de su población, todo el Medio Oriente va a cambiar. Y realmente podríamos imaginarnos un futuro en que Israel sea una especie de ejemplo a todos los demás países a qué increíble podrías llegar a vivir si decidieras aliarse con Israel en lugar de luchar en contra. Yo sí creo que es posible. Falta mucho, porque así como lograron los terroristas del Hamas generar tanto odio, que personas sean capaces de destruir por completo la empatía social y son capaces de hacer terribles acciones como quemar a un bebé vivo y no les afecta lo más mínimo, eso se creó, estos monstruos se crearon por medio de la educación. Y por lo tanto, también por medio de la educación podemos remediarlo, pero no es magia, no ocurre de un día para el otro. Va a faltar quizás 1 o 2 generaciones. Se tardaron varias generaciones en poder llegar a una situación en la que pudieran tener este régimen actual que era capaz de hacer el 7 de octubre. Así que vamos a tardar varias generaciones en tratar de remediarlo. Pero, oye, puedes llegar a ser que nuestros hijos no tengan que ir al ejército. Yo sé que es fantástico, yo sé que es quizás un poco ilógico pensarlo, pero esto que está ocurriendo en estos días puede llegar a cambiar fundamentalmente el futuro de Medio Oriente y por lo tanto quiero decir que a pesar de que llevamos 20 noches sin dormir y estamos viendo una situación asquerosa, muertes, misiles, sirenas, sí, nuestros hijos todos están corriendo, entrando y saliendo de los refugios, es una situación difícil, pero ¿sabes qué? Es lo que hay que hacer ahora y estamos fuertes, unidos y resilientes porque sabemos que esto es lo mejor que podemos hacer para asegurar el futuro de nuestros hijos, porque, o sea, yo les doy un último ejemplo. Después del 7 de octubre, gente me preguntaba en entrevistas de este estilo, después de que habíamos visto de que muchos de los terroristas lograron penetrar en los refugios en la zona alrededor de Gaza, me decían de que seguro ahora los israelíes íbamos a inventar un patento para poder encerrarnos dentro del refugio, ¿sí? Algún tipo de algo para que no pudieran penetrar el refugio. Y yo les digo que yo no quiero tener una cerradura mejor en el refugio. Yo no quiero tener refugios. Yo quiero sacarnos de los refugios de las casas. Yo no quiero tener que pensar en cómo mejorar nuestras defensas. Quiero dejar de necesitar las defensas. Pero para eso, lo primero que hay que hacer es acabar con el régimen terrorista y yihadista islámico de Irán, que ellos lo único que quieren es ser mártires y llegar al paraíso donde se supone que los esperan sus 72 vírgenes. Ayudémonos a llegar a eso, porque el mundo de nosotros aquí en la tierra va a ser mucho mejor cuando ellos estén en su paraíso. Ariel, ha sido un privilegio tenerte hoy acá con nosotros. Quería agradecerte por ayudarnos justamente a hacer lo que significa este podcast, que es leer entre líneas
en un momento donde los titulares suelen quedarse en la superficie. Nos dejás con reflexiones fundamentales sobre el futuro de la región, con este mensaje también optimista de pensar que, bueno, nuestros hijos no tendrán que ir al ejército o que no necesitaremos más los refugios, no escucharemos más este sonido tan perturbador de las sirenas, y ojalá que esta entrevista sirva para poder hacer referencia a lo que hablamos, marzo 2026, en un futuro mucho mejor para Israel y para toda la región. Gracias nuevamente, y Johnny, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo la semana que viene. La semana que viene será. Muchas gracias, Ariel, la verdad, un lujo. Gracias. De nada, saludos a todos y aquí estamos a las órdenes. Que Dios los bendiga y que pronto termine esto. Que así sea. Chau. Chao.